Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que hayan amanecido bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 26. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Amado Padre, Señor, estamos aquí, amado Dios, en esta mañana, con la única intención, amado Padre, de poder escuchar una palabra tuya, un mensaje tuyo, Señor. Nosotros, amado Dios, estamos deseosos y anhelando, Señor, por poder escuchar una palabra, Señor, tuya que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros, amado Dios, sabemos y aceptamos en la condición en la que ahora nos encontramos. Nosotros sabemos que constantemente fallamos, que constantemente nos equivocamos, y aún incluso, Señor, sabiendo que estamos haciendo algo malo, lo seguimos haciendo, amado Padre. Te pedimos, amado Dios, que tengas misericordia por cada uno de nosotros, que por favor nos ayudes, que por favor nos llenes con tu sabiduría, Señor, para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana pueda convencernos de pecado, justicia y juicio. Por favor, ayúdanos, amado Dios, porque solamente tú realmente nos conoces, nos comprendes y sabes cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras carencias que nosotros podamos tener. Por favor, fortalécenos, fortalece nuestra fe, nuestra vida espiritual y ayúdanos a poder comprender tu palabra en esta mañana, para que todo lo que tú nos hables en esta mañana se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Bien, nuestro amado Dios, amados hermanos, nos está diciendo que no debemos de confiar en nuestro corazón. El que confía en su propio corazón es necio. Ustedes ahora se preguntarán, ¿por qué Dios no quiere que confiemos en nuestro corazón, sino que caminemos bajo la sabiduría? ¿Saben por qué, hermanos? La palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios. También, amados hermanos, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que Dios no nos moldea a través de las emociones o no trabaja a través de las emociones. Quien trabaja a través de las emociones es el diablo. ¿Saben por qué? Porque cuántas personas a través de ese sentimiento de tristeza se han quitado la vida. ¿Cuántas personas a raíz de la tristeza han hecho cosas que luego se han arrepentido? Al igual, muchas personas cuando están amargos han hecho cosas que luego se han arrepentido. Han actuado de una manera que no era buena. ¿Cuántas personas con ese sentimiento de justicia o sed de venganza o de impotencia o de amargura o de celos o de perversión, lo que fuera, han hecho tantas cosas que no ha sido agradable para Dios? Por eso Dios nos dice, el que confía en su propio corazón es necio. Porque cuando uno se deja guiar bajo sus emociones, bajo sus sentimientos, no va a actuar de una manera correcta, no va a actuar conforme a la palabra de Dios. Recordemos algo, la emoción, los sentimientos que nosotros podamos tener, ciega la sabiduría, ciega la razón que nosotros podamos tener.
¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la sabiduría? Es andar conforme a la palabra de Dios. En este mismo libro, en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, justamente nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona se va a volver sabio cuando aprende a caminar bajo las enseñanzas que aquí nos ha dejado nuestro amado Jesucristo, bajo su doctrina de Él. Una persona es sabio cuando sabe distinguir, cuando sabe qué es lo bueno para su vida y qué es lo malo para su vida. Seguir a Dios, cumplir su palabra, esforzarse por cumplir su palabra, ¿es bueno para ti o es malo? Una persona sabia se va a dar cuenta y va a decir, cumplir la palabra de Dios es bueno para mí. Pero muchas personas que se dejan guiar por su corazón y son necios, ven las cosas de Dios como algo malo, como algo aburrido, o como algo por la cual dicen, bueno, ¿qué importa? Luego ya habrá tiempo para buscar de Dios. Ahora mismo tengo ese sentir de empoderamiento, de querer salir a fiesta, de querer estar con hombres, con mujeres, de beber alcohol, de drogarme, de hacer tantas cosas. Luego ya será Dios. Cuando uno se deja guiar por sus emociones, muchas veces le resta importancia, valor a Dios en su vida. Prefiere 1000 veces salir con sus amistades, por ahí, hacer cualquier cosa antes que buscar de Dios. Sabiendo que esas amistades por la cual va a salir, va a compartir tiempo, son personas que no sirven, que no van conforme a la palabra de Dios, que no manejan su vida conforme a la palabra de Dios. En este caso la pregunta es aquí, ¿dónde está la sabiduría de esa persona? En involucrarse, en compartir tiempo con personas que saben que esas personas no le van a hablar nada de Dios, sino todo lo contrario. Estas personas le van a hablar de diversiones, de ir a discotecas, de ir de viajes, de conocer a ciertas personas, de alcohol, drogas, sexo y tantas cosas más. ¿Dónde está la sabiduría de una persona que dice, no, esto no es bueno para mí, esto sí es bueno? Por eso, amados hermanos, en la palabra también nos dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo uno puede saber qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene? ¿Qué es lo que me edifica y qué es lo que no me edifica? Si tú te guías conforme a tu corazón, vas a hacer muchas cosas que no te van a edificar y que mucho menos te conviene. Pero si tú actúas y caminas conforme a la sabiduría, vas a ser librado justamente de esas malas decisiones, porque vas a ser sabio, porque, como dice su palabra, una persona que es sabio tiene temor de Jehová, y como nosotros tenemos temor de Jehová, actuamos conforme a su palabra, porque lo reconocemos, porque lo aceptamos, porque le damos el valor que realmente Dios tiene que tener en nuestra vida. Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Amo, y tenemos que actuar conforme a su palabra, no conforme a nuestros sentimientos o a nuestro criterio. Por eso, amados hermanos, cuando una persona vive su vida y actúa todo conforme a sus emociones, usualmente fracasa. Aún incluso, ¿cuántas personas han estado sirviendo al Señor fervientemente? Han estado alabando a Dios fervientemente. Conocieron a alguien y se involucraron con una persona que no caminaba, que no pensaba, que no miraba la vida, que no tenía que no tenían sus mismos ideales, su misma fe, su misma convicción. Al final y al cabo terminó apartándose. Y es ahí donde la palabra de Dios nos habla acerca del yugo desigual, que tengamos cuidado, ¿verdad? También nos habla que en la ira del hombre
no obra la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? También nos dice que el corazón es perverso y es engañoso. Por eso, hermanos, el diablo siempre va a insertar en ti sentimientos o emociones. Tú en algún momento, amado hermano, así de la nada, ¿no te has sentido triste? ¿No te has sentido solo? ¿No te has sentido aburrido o aburrida de la vida? O tal vez todo lo contrario. ¿No has sentido el sentimiento de empoderamiento, de querer salir, de que estás cansado de esta vida que estás llevando hasta ahora? Que quieres salir, que quieres volver a comunicarte con tus amistades de antes, volver a ir a fiestas, salir por aquí, por allá, conocer a personas, etc. ¿No has sentido tú eso en algún momento? Porque el diablo se encarga de hacer eso. El diablo se encarga de poner eso en nuestro corazón. Ese sentimiento, tanto de tristeza, tanto de empoderamiento, o también sentimientos de amargura, de ira, hacia las demás personas, para pecar, para actuar de una manera mala. Como dice, el que confía en su propio corazón es necio, y una persona necia es una persona que actúa inmaduramente, es una persona que actúa, que habla, que lleva su vida sin ver los riesgos de las cosas que hace. Es una persona que no mide sus acciones, que no mide su actuar. Y usualmente esas emociones te impulsan a eso. Cuando estás amargo, a querer golpear o a querer herir con tus palabras a la otra persona porque estás muy amargo. Cuando estás triste, el sentimiento de querer beber alcohol, de fumar, tal vez de quitarte la vida, no lo sé. Y cuando estás muy eufórico, muy alegre, sentimientos de querer ir y celebrar y beber y llevar una vida alocada. Y tantas cosas más que si uno, amado hermano, no actúa responsablemente, si no actúa de una manera necia, va a hacer cosas que luego se va a arrepentir. Cuando uno camina bajo la sabiduría, amados hermanos, va a caminar conforme a la palabra de Dios y todo eso malo será librado. Por eso es importante tener sabiduría. Acordémonos de algo. Salomón, ¿qué es lo que le pidió a Dios? ¿No le pidió sabiduría? Y ser sabios, amados hermanos, es algo muy importante para nosotros. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones que no hemos sabido controlar nuestro enojo, nuestra amargura o cualquier sentimiento y hemos actuado de una manera que no es correcta? Cuando uno tiene la sabiduría de Dios, podrá sentir de repente esa amargura, esa impotencia, ese enojo o por lo que fuera. Al ser sabio, controlas esa emoción y actúas de una manera coherente, de una manera responsable ante esa situación que se te ha presentado. Ahí viene la sabiduría. ¿Cuántas personas pueden ser impacientes y que les da cólera a la persona que son muy pacientosas o muy lentas? Dios trabaja contigo y te vuelve una persona más paciente, más comprensiva, que no todos pueden ir a tu ritmo. Y así, constantemente, porque de eso se trata. Porque el Evangelio, amados hermanos, compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio a todas las personas. Amados hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con muchas clases de personas. Personas que han llevado su vida de una manera fatal. Que incluso tú te puedes llenar de impotencia o de amargura de decir, pero ¿por qué esta persona no pensó antes de hacer esto? Esta persona, ¿qué es lo que estaba pensando en ese momento antes de actuar de esta manera? Y tantas cosas más, que si tú no llevas tu vida o caminas tu vida bajo la sabiduría de Dios, vas a actuar de una manera que no es adecuada. En vez de edificar, en vez de animar a esta persona, te va a salir palabras de crítica o de juzgarlo, de decirle, pero hermano, ¿por qué haces así? ¿Por qué hiciste esto? No debiste hacer así. La palabra dice esto y tú has hecho esto. ¿Acaso no comprendiste la palabra? Etcétera. Muchas veces nosotros somos un poco cruel a la hora de querer animar a uno de nuestros hermanos. Porque creemos que primero tenemos que gritarle, criticar y juzgar y luego recién animarlo y alentarlo. No es así, hermanos.
Nosotros tenemos que ser sabios para saber cómo actuar, cómo animar, cómo alentar a un hermano que de repente actúa de una manera que no es adecuada. Por eso es muy importante la sabiduría en las cosas de Dios. Para nosotros mismos, para nuestra vida, para poder actuar de una manera correcta ante situaciones que puedan presentarse en nuestro día a día, tanto para educar a nuestros hijos, para ser un buen esposo o una buena esposa, un buen padre o una buena madre, un buen prójimo, un buen hijo. Se requiere mucha sabiduría. Se requiere mucha sabiduría. ¿Cómo educas tú a tu hijo si no tienes la sabiduría de Dios? ¿Cómo puedes ser tú una buena esposa o un buen esposo si no tienes la sabiduría de Dios? ¿Cómo puedes ser un buen padre y educar a tus hijos o ser un buen prójimo y tratar bien a nuestros hermanos en Cristo o aún incluso a personas que te aborrecen? ¿Cómo uno puede dar un buen testimonio o una buena imagen si no actúa con sabiduría? ¿Se dan cuenta? Si uno se deja guiar por sus emociones, por lo que hay en su corazón, imagínense. ¿Cómo van a educar a su hijo si su hijo está teniendo un actuar que no es de tu agrado? ¿Cómo le educas? ¿Cómo solucionas un problema con tu esposo o tu esposa si te dejas guiar por tus emociones? Ante un problema, ¿cómo actúas? ¿Lo tratas mal? ¿O cuál es tu forma de actuar? Ante tu prójimo, ante una situación un poco incómoda, ¿cómo actúas? ¿Te dejas guiar por tus emociones? ¿O actúas de una manera sabia? ¿Se dan cuenta? La sabiduría es muy importante para nuestro día a día, que nosotros podamos vivir, hacer, actuar. Una persona que lleva su vida conforme a sus emociones, hermanos, muchas veces termina en una vida llena de fracasos. Y no es que muchas veces realmente es así. Por eso Dios nos dice: el que confía en su propio corazón es necio. El necio siempre termina de esa manera, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Hay que decirle a Dios que nos ayude a no actuar nosotros, ni a confiar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Porque Dios, como dice su palabra, Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nosotros tenemos que dejar que Dios moldee nuestra vida, renueve nuestro entendimiento, renueve nuestro corazón, limpie nuestro corazón, sane nuestro corazón, ¿verdad? Hay que pedirle sabiduría a Dios. Su palabra dice, si no me equivoco, en el libro de Santiago, que el que quiere sabiduría, el que carece de sabiduría, que la pida, que Dios te va a dar sabiduría si tú le pides. Eso es lo que nosotros debemos hacer, pedirle sabiduría. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Amado Padre, tú, amado Dios, en esta mañana nos has hablado acerca de lo importante que es caminar y llevar nuestra vida en sabiduría, y no llevar nuestra vida bajo las emociones, bajo los sentimientos que pueda tener nuestro corazón. Amado Padre, en primer lugar, Señor, te pedimos perdón, porque nosotros somos conscientes que tal vez en algún momento, o tal vez siempre, hemos llevado nuestra vida bajo emociones, bajo sentimientos, y siempre, Padre, terminamos fracasando o haciendo las cosas mal. Te pedimos perdón, Padre, por nuestro mal actuar que hemos tenido, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos, por favor, amado Dios, que nos ayudes a ser sabio. Tu palabra dice que el que carece de sabiduría, que pida. Y estamos aquí, Señor, todos nosotros, pidiéndote sabiduría. Pidiéndote sabiduría, Señor, para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida, para saber qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, para saber qué es lo que me edifica y qué es lo que no me edifica. Queremos sabiduría, Señor, para andar bajo el temor tuyo. Queremos sabiduría, Señor, para andar conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos, a tus enseñanzas que tú nos has dejado. Queremos sabiduría, Señor, para ser librado justamente de todo lo malo que trae el actuar bajo emociones o sentimientos. Ayúdanos, Padre.
Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a dar un buen testimonio, ayúdanos, Señor, que con nuestras obras, con nuestras acciones, podamos glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios vaya con nosotros. Amén. Bendiciones.